Itzembaba-Tsijun, 5 hombres con un poder absoluto sobre miles de vidas, desaparecieron en una noche. Dejaron atrás solo suspiros aún-humientes y una palabra talada en la mesa de caoba del Wellington Club, un club exclusivo en el centro de Charleston. No solo era un misterio saber dónde habían ido, sino también que lo descubrieron días antes que hizo que alguien o algo decidiera que jamás podrían hablar de ello. La invitación llega el 10 de octubre de Itzent-Bad-Bach-Sion-Juyom, entregada por un mensajero privado a 5 de los dueños de plantaciones más influyentes de Charleston. Cada sobrellevaba el mismo celo de cera carmesí, un ancla de barco entrelazada con bolas de algodón y contenía una carta idéntica impresa sobre papel crema de alta calidad. El mensaje era claro: una cuestión urgente requiere consulta inmediata. El 10 de octubre, Bat Ling P.M. En la cámara privada del Wellington Club. La asta no es opcional. Cuime esta invitación. Sin firma, sin explicación. El coronel James Hartley, de los años, dueño de 4 plantaciones y casi 20 esclavizados, recibió la invitación durante el desayuno. Hombre meticuloso, con la disciplina de su servicio militar, no quemó la carta. Thomas Brennan, de 100 años, ambicioso y con una plantación más quinquena pero inodadora. Inquieto por no saber quién había veía la carta. Richard Ashby, de 61 años, siempre controlando todo en sus plantaciones. También guardó la invitación, intrigado por el misterioso celo. William Foster, de 8 años, respetado por su enfoque progresista pero aún basado en la explotación, se preocupó pero siguió adelante. Marcus Landry, el más joven de 100 años, temeroso de cometer error por su reciente ascenso, no entendía la inquietud, pero la carta le trajo ansiedad. Durante los 100 días, cada uno de los hombres intentó investigar quién había enviado la misteriosa invitación. Aunque todo indicaba que alguien cercano lo había hecho, no podían averiguar quién. Se reunieron para hablar de la cita, pero nadie daba una explicación concreta. Con la tensión crecía. Nadie quemó la invitación como se les indicó. La cita llega. El 10 de octubre, una espesa niebla cubrió la ciudad, opacando las luces de las farolas. La atmósfera era extraña, casi irreal, como si la ciudad misma se estuviera ocultando en sus propios secretos. Por la noche, el Wellington Club se convirtió en el centro de esa misteriosa reunión. El portero, Henry Webb, un hombre libre de color, tenía la responsabilidad de registrar las llegadas, algo que se convertiría en evidencia crucial más tarde. A las 6:15 p.m., el coronel Hartley Drega, visiblemente agitado, entró directo al segundo piso sin detenerse. Thomas Brennan Drake a las 6:00 p.m. Solo pero con una pausa afuera como si hablara con alguien. A las 6:00 p.m. Richard Ashby llegó con un portafolio de cuero bajo el brazo, aferrándose a él como si fuera algo valioso. A las 6:00 p.m. William Foster llega preguntando si los demás ya estaban ahí. Con un suspiro de alivio, al recibir la confirmación. Marcus Landry fue el último, entrando a las 8:00 p.m. con el rostro pinle, preguntando si alguien raro había sido visto cerca del club esa noche. 5 hombres entraron, donde subieron al piso, hacia la cámara privada, san la puerta de caoba maquiza y el pestillo.
De latón les daban una sensación de esagarit, pero era solo apariencia. Dentro de esa habitación, esos hombres ya no serían los mismos. La historia de esa noche, la desaparición de los 5 dueños de plantaciones, dejó más preguntas que respuestas. La única evidencia tangible, la palabra vacío talada en la mesa de caoba, la única pista visible de lo que había sucedido esa noche. Esta es la historia de un misterio sin resolver, un caso donde el poder, la historia y los secretos se entrelazan en una danza macabra de desaparición. Los 5 hombres que controlaban la vida de tantos perdieron su lugar en la historia, pero sus nombres nunca fueron olvidados. La ciudad de Charleston, con sus pantanos y nieblas, guardó en silencio el secreto de lo que realmente ocurrió. Guardó. En esa noche del Azusan de octubre de 1861, a la Ling A.M., la policía de Charleston ya estaba al tanto de lo ocurrido. El jefe de policía, Daniel Rutherford, llega al Wellington Club con su equipo de oficiales. Con años de experiencia tratando con crímenes y misterios en la ciudad, jamás había visto algo como esto. Comenzaron la investigación inmediatamente. La habitación, que medía 6 pies por 11 pies, no tenía pasajes secretos ni paneles sueltos. Pasajes secretos ni paneles sueltos. La venta seguía cerrada y pintada, sin señales de haber sido abierta en años. Las capas de pintura se desprendieron como evidencia de ello. La puerta estaba cerrada desde adentro, con la llave todavía en la cerradura. No existían otras salidas. El equipo inspeccionó con cuidado los puros en la mesa. 4 de ellos se habían consumido hasta convertirse en cenizas, pero el puro de Hartley seguía humeando, con una fina línea de humo ascendiendo hacia el techo. Esto indicaba que había sido encendido apenas unos 0,8 minutos antes. Los vasos de brandy, intactos, no presentaron nada extraño. No había señales de veneno ni de sustancias ilícitas. La palabra talada en la mesa reckoning y las marcas de conteo fueron documentadas. Un experto en muebles luego confirmó que las marcas eran recientes, hechas horas antes. Aparte de esto, se encontraron unos ads personales. El reloj de bolsillo del coronel Hartley estaba sobre la mesa, todavía funcionando. Los guantes de cuero de Thomas Brennan estaban sobre su silla. El portafolio de Richard Ashby, cerrado, reposaba sobre la mesa, conteniendo cargancios financieros y registros de plantaciones. Pero nada fuera de lo común. El bastón de William Foster descansaba contra la pared y el sombrero de Marcus Langley colgaba en el perchero. Los hombres no desaparecen y dejan sus sombreros atrás, comentó Rutherford a sus oficiales. Nadie había visto salir a los 5 hombres ni habían escuchado nada fuera de lo común después de las Junina P.M. Cuando la conversación cesó, Rutherford entrevistó a todos los presentes esa noche en el club, miembros y 3 empleados, incluyendo a Webby Price. El cerrajero confirmó que nadie parecía haber salido de la habitación mientras ésta estuviera cerrada desde adentro. Nadie había notado nada extraño. La inquietud se expandió, y los oficiales fueron enviados a las casas de los desaparecidos. Las respuestas que encontraron solo remadaron el misterio. En la casa del coronel Hartley, la oficina de su estudio estaba desordenada, con libros sacados de sus estantes y papeles dispersos por el escritorio. Sin embargo, su esposa, la nena, insistió en que todo había sido normal cuando lo vio por una vez.
Fue ella quien los condujo a su estudio, mostrándoles su confusión genuina. Había estado allí esa misma tarde, y todo estaba en su lugar. Lo más perturbador fue lo que encontraron en la chimenea de su estudio. Cartas parcialmente quemadas, muchas de ellas irrecuperables. Sin embargo, uno de los fragmentos sobrevivió. En una carta dirigida al coronel se leía claramente: «Ellos saben sobre el envío de marzo». Alguien mantenía ayudas, el resto estaba hecho cenizas. La nena Hartley nunca había visto esas cartas antes. Cuando le preguntaron sobre el envío, no supo de qué hablaban. Al ser presionada, la nena mencionó que su esposo había estado cada vez más distante en las últimas 3 semanas. Desde alrededor del de octubre, ya no dormía bien. A menudo se despertaba y lo encontraba parado frente a la ventana de su dormitorio, mirando la calle. Parecía temeroso, aunque nunca lo admitió. El hallazgo aumentó la alarma. Los oficiales también visitaron la casa de Thomas Brennan, donde su esposa, Catherine, estaba desconsolada. Los agentes la condujeron hasta su estudio, donde descubrieron un cajón cerrado con llave en su escritorio. El cajón había sido forzado desde adentro, con la madera astilada y el mecanismo roto hacia afuera. Quise que había Cousin de Brennan en ese cajón que lo hizo romper las normas. Isaac, ¿qué sabían los hombres sobre ese envío de marzo? Las piezas del rompecabezas se estaban armando, pero las respuestas seguían sin parecer. A medida que los oficiales investigaban, algo oscuro se cernía sobre los hombres desaparecidos. La evidencia parecía señalar a un encubrimiento bien calculado, pero ¿quién quería que estos hombres nunca fueran encontrados? Y si algo o alguien quería mantener a estos hombres en silencio, ¿qué les había sido revelado? La instalación dejó más preguntas que respuestas. Nadie podía explicar lo sucedido en esa habitación cerrada. Nadie sabía qué había hecho que los 5 hombres desaparecieran en la oscuridad de la noche, qué secreto ocultaban los relojes del coronel Hartley, las cartas quemadas y la tensión palpable entre los hombres antes de la reunión. La ciudad de Charleston, llena de historias no contadas y secretos, guardaba una verdad que aún se resiste a ser descubierta. El cajón estaba vacío. Catherine insistió que su esposo era el único con la llave, y nunca lo había visto romper su prole mobiliario. ¿Y cuándo había pasado eso? No lo sabía. No había entrado a su estudio desde la mañana anterior. En el dormitorio de Brennan, escondida bajo el colchón, los oficiales encontraron una pistola cargada y un mapa dibujado a mano. El mapa mostraba el puerto de Charleston y las vías fluviales circundantes, con fechas específicas al lado de ciertos lugares: 6 de marzo, 5 de abril, 8 de junio. Sewardid. No había explicación sobre lo que significaban esas fechas. La esposa de Richard Ashby, Margaret, estaba más tranquila que las demás, pero su preocupación era evidente. Los condujo hasta su estudio, donde encontraron sus famosos diarios, 101 volúmenes de cuero que cubrían cada aspecto de las operaciones de sus plantaciones. Todos estaban organizados cronológicamente, excepto uno, el diario de marzo a septiembre de Ichenbabek Young había desaparecido. Richard había estado escribiendo en la semana pasada, lo había visto sobre su escritorio. Ahora no estaba en ningún lugar de la sala, y Richard nunca lo habría sacado de allí. Era obsesivo con mantener sus diarios organizados.
Los oficiales registraron toda la casa, pero el diario no apareció. Sin embargo, en otro diario de Ichenbaba y Susan encontraron una página suelta cubierta con la letra de Richard. Era una lista de nombres. Exactamente Suyuchina nombres, todos parecían ser personas esclavizadas, autónomo de la plantación de Ashby. Junto a cada nombre había una palabra, vendido o ido, la fecha en la parte superior de la pineta. Pignina era el Shabbat de marzo de Ichenbaba y Sushiyun. En la casa de William Foster, su esposa Julia esperaba Pintias, pálida por la preocupación. Les dijo a los oficiales que su esposo había estado luchando con algo durante meses, aunque se negaba a hablar de él. Estaba escribiendo hasta altas horas de la noche, que me mandó velas hasta el amanecer. En su estudio encontraron su diario privado, el que Julia mencionó que mantenía cerrado, separado de los creyos domésticos. Estaba abierto en su escritorio como si lo hubiera estado leyendo recientemente. La última entrada databa del de octubre, el día antes de su desaparición. Ya no puedo seguir en silencio. Lo que hemos hecho, lo que todos hemos hecho, demanda una respuesta. Los demás creen que podemos enterrarlo, como hemos enterrado todo lo demás. Pero algunas cosas no permanecerán enterradas. Mañana nos reuniremos para discutir los términos. Tengo la intención de decirle que iré a las autoridades. Dios Petras, me perdone por esperar tanto. Las entradas anteriores eran igualmente crípticas, haciendo referencia al concuerdón, el cario y lo que sucedió en marzo. Foster hablaba de la culpa, de noches sin dormir, de verostros que no podía olvidar. La casa de Marcus Landry fue la más inquietante. El personal doméstico informó que el joven Marcus se había vuelto cada vez más paranoico en las últimas 2 semanas. Había contratado más guardias para patrullar la prápuli por la noche. Comenzó a encerrarse en su dormitorio. La carta celada que había escrito a su hermana esa mañana había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba ni quién la había colocado. En su dormitorio, los oficiales encontraron algo que les hizo intercambiar miradas preocupadas. Arañazos en el interior de su puerta. Profundos surcos en la madera, como si alguien hubiera rasguñado desesperadamente. Las marcas eran recientes, pero la puerta se abría normalmente, no estaba atascada ni cerrada. ¿Es porque alguien arañaría una puerta que se abre libremente? En la mesa de noche de Landry encontraron una Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, con un solo versículo subrayado tan fuerte que el bolígrafo había descargado el papel y el mar entregó los muertos que estaban en él. El profesional Rutherford coordinó su incineración desde el Wellington Club, que había sido celado como escenario del crimen. Al amanecer del arroz de octubre, ya había recopilado sus primeros hallazgos. 5 hombres habían desaparecido de una habitación cerrada. No existía una explicación racional para su desaparición, pero la evidencia encontrada en sus hogares sugería que todos habían estado involucrados en algo juntos. Algo que había comenzado en marzo de Itzenpapekyonjun sí que les había estado pesando desde entonces. Las fechas seguían pareciendo Shusia de marzo, Shubade de marzo. Algo significativo ocurrió ese mes. Rutherford era un hombre práctico, no dado a pensar en supersticiones. No creía que 5 hombres se hubieran desvanecido.
en el aire. Debían haber salido de la habitación de buena forma y él iba a determinar cómo. Pero conforme entrevistaba a más testigos y reunía más evidencia, su certeza comenzó a desmoronarse. Los planos arquitectónicos del club fueron examinados. No había pasajes secretos ni puertas olvidadas. El club, construido en Ichenchibakyujupatis y renovado en Ichenbarabaksanjani, no escondía misterios. La habitación privada era simplemente eso, una sala rectangular con una puerta, una venta y sin secretos. ¿Podrían los hombres haber escapado antes de que se cerrara la puerta? Rutherford rastreó cuidadosamente sus movimientos. El testimonio de Henry Webb era claro. Los 5 hombres subieron. Escuchó el clic de la cerradura a las bat san pipong m. Después, varios testigos confirmaron haber oído voces dentro de la habitación hasta las p.m. Las voces definitivamente estuvieron dentro de esa habitación durante más de una hora después de que la puerta se cerró. El cigarro de Hartley lo desconcertó más que nada. Cuando abrieron la puerta a las p.m., que el cigarro de Hartley todavía humeba, con una fina línea de humo ascendiendo hacia el techo. Eso significaba que alguien lo había estado fumando recientemente. Pero nadie había estado en esa habitación. Dijeron que el barco estaba demasiado bajo en el agua para el cargamento que decía llevar y que salió en medio de la noche de forma repentina, sin los procedimientos habituales. ¿Y por qué les importaría a esos 5 dueños de plantaciones? Whitfield miró al comisario directamente. Porque ellos fueron los inversionistas, señor. Los rumores entre los trabajadores del muelle decían que el viaje del Meridian fue financiado por un grupo de plantadores de Charleston. El barco se suponía que traería un cargamento que ya no podían conseguir legalmente. Pero algo salió mal. Rutherford sintió una comprensión fría en su pecho. ¿Qué salió mal? El barco llega casi vacío. Señor, lo que sé que debía traer no estaba allí. Los inversionistas perdieron una fortuna. Pero más allá de eso, había historias sobre lo que sucedió con la tripulación. El Meridian salió de Charleston con sus miembros de la tripulación. Cuando regresó, solo había 6. El capitán no quiso decir qué ocurrió con los demás. No dijo nada en absoluto. Recibió su pago por el viaje y desapareció. El barco salió esa noche y nunca volvió a Charleston. Esto cambió todo. Rutherford comenzó a revisar los rutas del puerto inmediatamente. El Meridian se había atracado en Charleston en marzo. Su manifiesto listaba algodón y tabaco. El barco estaba listo en Baltimore y pertenecía a una compañía malqué. Al ser investigada, resultó ser un cascarón sin oficinas reales y sin dueños rastreables. Los 6 miembros de la tripulación que regresaron con el barco se dispersaron inmediatamente. Rutherford envió oficiales para localizarlos. 3 fueron encontrados dentro de Charleston. Ahora, trabajadores del muelle tomando cualquier empleo disponible. Los 3 se negaron a hablar sobre el Meridian o su viaje. Uno se puso tan agitado cuando lo interrogaron que sacó un cuchillo y tuvo que ser sometido. Entre gritos y maldiciones, solo dijo algo coherente. Lo hecho está. El mar cobró lo suyo y lo más no es para hablar. Los otros 2 miembros de la tripulación fueron algo más cooperativos, pero solo un pocos. Drosa tripulación fueron más cooperativos, pero solo un poco.
Si habían navegado en el Meridian. Si el viaje fue mal, no hablarían de Dandes. Cuando les preguntaron sobre los tripulantes desaparecidos, ambos se mostraron visiblemente asustados. Uno se persignó repetidamente y murmuró oraciones. El otro simplemente se fue, y ninguna cantidad de intimidación legal logró que volviera a responder preguntas. Los 3 tripulantes restantes habían desaparecido. Dejaron Charleston poco después de que el Meridian partiera y no se le volvió a ver. Rutherford consiguió el registro oficial del barco de los Ringdos del puerto, pero fue inútil. Las entradas eran mínimas. Nada sobre la verdadera naturaleza del viaje o lo que sucedió. El nombre del capitán estaba listra como Samuel Garrett, un nombre que no apareció en ningún otro registro de embarques antes o después de la visita del Meridian a Charleston. El hombre había desaparecido tan prontamente como los 5 dueños de plantaciones. Pero ahora Rutherford tenía fechas. El Meridian llega el 2 de marzo. Según las pruebas obtenidas en las casas de los hombres desaparecidos, algo significativo sucedió entre el 2 de marzo. Fue entonces cuando todo cambió para ellos. Fue entonces cuando comenzó su miedo. El 2 de octubre, 5 días después de la desaparición, un hombre se presentó con información. Su nombre era Benjamin Cole y trabajaba como empleado en la Casa de Aduanas de Charleston, responsable de procesar la documentación de importaciones. Cole estaba nervioso, sudando a pesar del clima fresco. Le dijo al comisario Rutherford que había estado debatiendo si debía hablar, temeroso de perder su puesto o algo peor. Había documentación, dijo Cole en voz baja. Sensogue en la oficina de Rutherford sobre el Meridian que no pasó por los canales normales. Explique, dijo Rutherford. Cole tragó saliva. El 2 de marzo Richard Ashby dreca a la casa de aduanas, no a la mesa principal. Se acercó espícamente a mí. Preguntó si podíamos hablar en privado. Sabía que manejaba ciertos caruencios sensibles, caruencios que necesitaban ser procesados discretamente. ¿Y está diciendo que le soborno? Sí, señor. La voz de Cole apenas era un susurro. Me pagó para agilizar la autorización para el Meridian, para pasar por alto ciertos requisitos de inspección y asegurarme de que el barco pudiera salir del puerto sin los retrasos habituales. Me pagó Herbert, señor. Eso es más de lo que ganó en 6 meses. Nerbeton y 100 Bad by John era una suma considerable, suficiente para hacer que un hombre mirara hacia otro lado. Dijo Ashby, ¿por qué? Preguntó Rutherford. No, señor, pero estaba asustado. Lo vi en sus ojos. Seguía mirando por encima del hombro como si pensara que a alguien venía a verlo hablar conmigo. Dijo que el barco necesitaba salir lo antes posible, que cada hora que permaneciera en puerto era peligrosa. ¿Es peligrosa cómo? No lo dijo, pero me dio un sobresalado y me dijo que si algo le pasaba, debía abrirlo. Dijo que contenía información que debería ser importante algún día. Rutherford se sentó derecho. ¿Dónde está ese sobre? Cole metió la mano en su abrigo y sacó un sobre selado con el sello de cera de Ashby. Lo guardé en casa, escondido. Cuando escuché que había desaparecido, supe que tenía que traérselo. Rutherford rompió el sello y leyó la carta en su interior. Su expresión cambió al leerla, volviéndose más dura, más preocupada. Cuando terminó, la volvió a leer, luego la dejó y miró a Cole.
No puedes hablar de esto con nadie, dijo Rutherford. ¿Entiendes? No a tu esposa, no a tus amigos, a nadie. Sí, señor. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Dijo suficiente, respondió Rutherford. Vete a casa, señor Cole. Gracias por tu honestidad. Después de que Cole se fue, Rutherford se quedó solo en su oficina, leyendo la carta de Ashby por tercera vez. El contenido era condenatorio, las voces se apagaron, el club estaba en silencio, pero no era el silencio común. Era una quietud que hacía que hasta el corazón de los presentes pudiera oírse. Nadie sabía qué había sucedido dentro de la cámara privada, pero algo había cambiado. No era un misterio ordinario. Alas, JIT Cuando el cerrajero logró abrir la puerta, lo que encontraron era aún más extraño de lo que imaginaban. La sala estaba intacta, como si los 5 hombres simplemente se hubieran desvanecido en el aire. 5 lámparas aún estaban encendidas, 5 asientos vacíos. Y lo más inquietante, una palabra talada en la mesa de caoba, reconocimiento. Alrededor de esa palabra, cientos de marcas como marcas de conteo, números garabateados sobre la mesa. El misterio se profundizó aún más. Los cigarrillos en los ceniceros, uno a uno con el humo ascendiendo, indicaban que, si bien el tiempo había pasado, al menos uno de los hombres había estado en la habitación hasta hace poco. Sin embargo, nadie había salido, la puerta había estado cerrada y la habitación no tenía otras entradas. ¿Qué sucedió con estos hombres? Los testigos afirmaron haber oído conversaciones hasta las p.m. Pero después todo se detuvo. El último cigarro encendido pertenecía al coronel Hartley. Nadie vio entrar o salir a nadie. La pregunta de cómo 5 hombres desaparecieron de una sala cerrada quedó en el aire, solo acompañada por un rastro de cenizas y la palabra Reconning grabada en la mesa. La investigación comenzó inmediatamente. La policía local, encabezada por el comisario Rutherford, intentó contrarrestar a usted, por lo que parecía, todo apuntaba a algo mucho más profundo de lo que inicialmente se pensó. Había algo más que una simple desaparición. Todos los indicios apuntaban a que los 5 hombres desaparecieron como parte de un acuerdo oculto. En las casas de los 5 hombres, se descubrió que su comportamiento había cambiado antes de la desaparición. Thomas Brennan, por ejemplo, había intentado salir de Charleston a principios de octubre, pero cambió de Austin antes de partir. Adenda, las familias de los hombres mencionaron extraños cambios en su comportamiento. El coronel Hartley había revisado repetidamente las cerraduras de su casa, mientras que otros hombres, como Richard Ashby, quemaron corriencios como si tratara de borrar todo rastro. La información clave llega cuando Rutherford entrevistó a los trabajadores del muelle. Sí que nos confirmaron que los 5 hombres habían estado preguntando sobre el barco Meridian, que había llegado a Charleston en marzo de, y la tripulación del barco había cambiado y algo extraño sucedió con la Clara. Aunque el Meridian estaba listada como transportador de algodón y tabaco, los rumores hablaban de algo más. Un viajero legend con signos muy inusuales. El barco se había quedado casi vacío y la tripulación desapareció. Con extraños relatos de lo que ocurrió a bordo.
La clave del misterio estaba en los carriancios que habían sido entregados a los 5 hombres. En esos papeles había un claro indicio de lo que había sucedido. Los 5, que en ningún momento habrían estado involucrados en la financiación de este viaje ilegal, se dieron cuenta de que su implicación venía destruirlos. Las cartas anónimas y los símbolos en los árboles parecían ser recordatorios de lo que había pasado. El miedo era palpable. Esas fechas en los carriancios estaban vinculadas a montos específicos del viaje. La cara no solo estaba, sino que la tripulación había regresado de una forma extraña. Con solo 6 hombres de los originales, lo que dejó una marca imborrable en sus conciencias. La desaparición, sin embargo, no fue lo único extraño que sucedió. Los 5 hombres comenzaron a recibir paquetes extraños antes de desaparecer, y en ellos había harina mezclada con fragmentos de huesos humanos. Parecía que alguien les recordaba lo que habían hecho. En sus casas se encontraron cartas con frases inquietantes. Richard Ashby, uno de los hombres desaparecidos, había recibido una carta donde decía: «Lo que hemos hecho, lo que todos hemos hecho, demanda una respuesta. Los demás creen que podemos enterrar esto como todo lo demás, pero algunas cosas no permanecen enteradas». La última frase era aún más críptica: «Si algo me pasa, investiga el meridiano». Investiga marzo de Ichenbaba-Tsuyong, Minanla Rutherford profundizaba en el caso. Los detalles surgieron lentamente. Había un patrón claro. La desaparición de los 5 hombres estaba relacionada con el barco Meridian y las consecuencias de su clara. A pesar de que algunos intentaron borrar las suelas, las piezas del rompecabezas seguían encajando. Con la información obtenida de los Reggio Portua y de los testigos, Rutherford estaba más convencido de que la desaparición estaba conectada con el intento de encubrir un comercio ilícito, a medida que se profundizaba en la investigación. Un hecho se volvía claro. Lo que estos hombres intentaron hacer no solo fue ilegal, sino que involucraba el tráfico de seres humanos. Y el daría significativo llegó cuando Rutherford fue informado sobre un barco que había llegado cerca de Charleston, anclado en el banco de arena. Era el Meridian, una nave en ruinas que parecía haber estado a la deriva en el mar durante meses. La desaparición de los 5 hombres estaba vinculada a este barco que había transportado algo que nunca debía haber sido entregado. En el Meridian no había rastros de vida humana, solo la presencia inquietante de la muerte y el olvido. La bodega estaba oscura, iluminada solo por las linternas de los investigadores. Lo que encontraron allí les hizo entender por qué la tripulación regresó rota. La bodega estaba llena de cadenas. No solo cadenas, grilletes, todos colindetados, todos amontonados, dispendos en los patrones usados para restringir a las personas. Pero los grilletes estaban vacíos, y juegos de cadenas, todos cerrados, todos vacíos. ¿Y ya cómo escapan de cadenas cerradas? ¿Cómo escapan y vacían personas de cadenas cerradas al mismo tiempo? Gray examinó los grilletes de cerca. No fueron manipuladas, dijo. No están rotas. Están cerradas críticamente desde afuera, pero no hay nadie dentro de ellas. En las paredes de la bodega se habían talado mesas en la madera.
cientos de marcas, palabras en varios idiomas. Rutherford no pudo leer la mayoría, pero reconoció en los patrones, nombre tal vez, oraciones, quizás regios de las personas que habían estado allí, y un mensaje en inglés, talado profundamente en una viga de soporte. The water answered. El agua respondió. Jugaron en el resto del barco. En la cabina del capitán encontraron el verdadero rastro del barco, no el que se había entregado a las autoridades portuarias. Las últimas entradas estaban fechadas el 6 de marzo de Ichen Badbek Siyuyung, tercer día fuera del puerto. La tormenta llega anoche, la peor que he visto en 100 años en el mar. La bodega se inundó antes de que pudiéramos asegurarla. El agua subió tan pronto como si el océano intentara tragarse el barco entero. Cuando abrimos la bodega, se habían ido todos, y Betsy, personas y ningún cuerpo. Las cadenas aún estaban cerradas. La bodega estaba llena de agua, pero no había cuerpos. Isa, ¿cómo es esto posible? La tripulación está entrando en pánico. Dicen que el mar se los llevó, que el océano exigió pago por lo que estábamos haciendo. Supersticiones, pero no puedo explicarlo tampoco. Perdimos a Johnson, Peters, Mackenzie, Walsh, Davis, Montgomery, Pike y Reed. Nos lanzaron al mar durante la tormenta. O eso pensé, pero Matthew jura que vio a Johnson abajo esta mañana, parado en la bodega inundada, solo allí con el agua hasta el pecho. Cuando Matthew le llamó, Johnson no respondió, solo se quedó allí mirándolos. Luego se hundió en el agua y desapareció. No creo en fantasmas, pero algo está mal con este barco. El resto terminó allí, no hubo más entradas. El Meridian había logrado llegar de vuelta a Charleston, entregó a su tripulación sobreviviente y luego desapareció nuevamente al mar. Ahora de regreso, vacío y en descomposición, como si el océano ya lo hubiera dejado atrás. El equipus de Rutherford registró cada rincón del barco. En los camarotes de la tripulación encontraron efectos personales abandonados, ropa, herramientas, paquetes religiosos, todo cubierto con la misma capa de sedimento, el mismo olor a putrefacción y agua salada. Pero encontraron algo más. En un pequeño armario cerca de la cabina del capitán, envueltos en tela de aceite y sorprendentemente preservados, a pesar del estado del barco, encontraron 5 bolsitas de cuero. Cada una contenía una cantidad considerable de monedas de oro. El pago que los 5 inversionistas habían dado al capitán, y la tripulación por su silencio. Y en cada bolsa había el nombre talado en el cuero: Hartley, Brennan, Ashby, Foster, Landry. El dinero que habían pagado para enterrar su crimen había regresado con el barco. Rutherford estaba de pie en la cubierta del Meridian, mirando la puesta de sol sobre el puente de Charleston, y sintió que todo comenzaba a encajar. 5 hombres habían financiado un viaje de tráfico de esclavos, y 21 personas murieron como resultado. Se ahogaron en una bodega inundada, sus cuerpos nunca recuperados. La tripulación, traumatizada y rota, había sido pagada para vulgar silencio. Los inversionistas pensaron que habían escapado a las consecuencias, pero alguien lo sabía. Alguien los había estado persiguiendo, dejándoles brechas, conduciéndolos hacia la confrontación final la noche del Versus San de octubre, cuando los 5 hombres se reunieron en una habitación cerrada y desaparecieron sin explicación.
Rutherford no tenía una explicación racional de cómo desaparecieron. Pero de pie en la cubierta de este barco de la muerte, sintiendo cómo parecía hundirse más en el banco de arena, como si intentara arrastrarse de nuevo al mar, entendió que algunos crímenes exhibían. Resta más allá de lo que la ley podía proporcionar. El Meridian fue remolcado hasta el astillero naval de Charleston y asegurado. Rutherford presentó su informe a las autoridades de la ciudad, documentando todo lo que había descubierto. El caso de los 5 dueños de plantaciones desaparecidos fue freudianamente clasificado como no resuelto. Aunque el informe de Rutherford dejó claro su creencia de que su desaparición estaba directamente relacionada con su financiación de un viaje ilegal de esclavos que resultó en 21 muertes. La desaparición de los 5 dueños de plantaciones envió ondas de shock a través de la sociedad de Charleston. Las familias exigieron respuesta, amenazaron con acciones legales, contrataron investigadores privados, pero nunca se encontró evidencia adicional. La habitación en el Wellington Club fue examinada por expertos de lugares tan lejanos como Boston, ingenieros estructurales, arquitectos, incluso un mago especializado en exponer espiritistas fraudulentos. Nadie pudo explicar cómo los 5 hombres dejaron una habitación cerrada desde el interior, dejando solo sus efectos personales y un cigarro recién encendido. La mesa, con su barba talada, reckoning y sus marcas de conteo, se guardó como evidencia. El Wellington Club cerró permanentemente esa habitación, incapaz de alquilarla a los miembros que la encontraban profundamente inquietante. Las 5 viudas entraron dificultades financieras. Las inversiones que sus esposos habían hecho en el Meridian representaban sumas sustanciales, dinero que nunca se recuperó. Las familias presentaron demandas contra los dueños del barco, pero la empresa era una fachada que se disolvió en la nada legal. Los tribunales de Charleston finalmente falaron que las familias no tenían recursos legales. Más discretamente, los rumores se esparcieron entre las comunidades esclavizadas de Charleston. Historias sobre 5 hombres poderosos que intentaron traficar con vidas humanas y que fueron llamados a rendir cuentas. Las historias variaban en dandes, pero llevaban el mismo mensaje. La justicia existe más allá de las leyes escritas por los hombres. En diciembre de 1861, el Meridian se hundió en sus amarres en el astillero naval. Sin tormenta, sin daño evidente, el barco simplemente se hundió durante la noche y se fue al amanecer. Los intentos por elevarlo fracasaron. Todavía está allí, enterrado en el barro del puerto. Una tumba para 28 personas cuyos nombres nunca fueron registrados en las historias oficiales. Los 3 miembros sobrevivientes de la tripulación del Meridian, que habían sido encontrados en Charleston, abandonaron la ciudad en pocas semanas. Ninguno fue localizado nuevamente. El rastro documental sugiere que cambiaron sus nombres y desaparecieron en otras ciudades portuarias, tratando de escapar de lo que los perseguía. Sin embargo, uno de ellos resurgió años después. En Ichenbabaygushire, un marinero de Boston llamado William Thatcher, moribundo de neumonía, hizo una confesión de muerte a un sacerdote. Thatcher enfiló haber estado en el Meridian en marzo de 1861. Describió la tormenta, la bodega inundada, la desaparición imposible de la Clara encadenada,
pero añadió dándoles que nunca se habían informado públicamente. Según Thatcher, en los días después de la tormenta, los sobrevivientes de la tripulación comenzaron a experimentar pesadillas compartidas. Cada noche soñaban con ahogarse, con estar encadenados en la oscuridad mientras el agua subía alrededor de ellos. Despertaban llorando, ahogados, convencidos de que realmente estaban ahogando. Algunas noches se despertaban y encontraban agua salada en sus camas. A pesar de estar en un barco seco bajo cielos despejados, Thatcher dijo que la tripulación creía que la calara. Esas y Batsuyushina personas que murieron en la bodega no se habían ido. Estaban con el barco, en el barco, ahora parte del barco, observando, esperando. El sacerdote que escuchó su confesión la registró y la envió a las autoridades en Charleston. Para entonces ya habían pasado 20 años desde las desapariciones. El caso estaba frío. Rutherford se había retirado. Nadie siguió investigando. Las familias de los 5 hombres desaparecidos finalmente siguieron con sus vidas. Las viudas se volvieron a casar. Los niños crecieron. Las plantaciones fueron vendidas o gestionadas por otros. El tiempo hizo lo que siempre hace, enteró el pasado bajo capas de nuevos montos. Sin embargo, en Charleston, la historia perduró. El incidente del Wellington Club se convirtió en una leyenda local. La noche en que 5 hombres desaparecieron de una habitación cerrada. Los alumnos de la Universidad de Charleston lo estudiaban como un misterio sin resolver. Los periodistas lo retomaban periódicamente con la esperanza de encontrar nueva evidencia. Nunca la encontraron. En la primavera de 1825 llegó a Charleston un visitante diferente. Su nombre era Frederick Bailey, aunque más tarde se le ha conocido por otro nombre. Estaba viajando por el sur, reuniendo información, estableciendo contactos, construyendo la red que eventualmente ayudaría a las personas esclavizadas a escapar hacia la libertad. Mientras estuvo en Charleston, escuchó la historia de los 5 dueños de plantaciones que habían desaparecido. Habló con algunos de los esclavizados de sus plantaciones. Conversaciones peligrosas para todos los involucrados, pero que huyeron de todos modos en montos calados en lugares escondidos. Lo que le contaron no formaba parte de ningún registro profesional. Le hablaron del canto en las noches previas a las desapariciones, de las figuras que caminaban por las propiedades después del anochecer, de una mujer llamada Eliza, que trabajaba en la cocina de Hartley y que, la mañana después de las desapariciones, había sido encontrada de pie en la lima de la Praponi, mirando hacia Charleston, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando le preguntaron qué ocurría, Eliza solo dijo, volvieron. Encontraron lo que buscaban. ¿Quién volvió? No quiso decirlo, pero parecía tranquila, aliviada, como si un gran peso se hubiera levantado de ella. Bailey registró estas conversaciones en sus notas privadas. Años después, en su autobiografía, escribiría brevemente sobre Charleston, sobre el extraño relato de los dueños de plantaciones, que parecían haber sido tragados por sus propios pecados. No incluso de debts, quizás entendiendo que algunas historias son demasiado peligrosas para ser contadas competently en una época en la que la esclavitud aún existía y el poder protegía al poder. La verdad sobre lo que sucedió el 2 de octubre de 1825 en la cámara privada del Wellington Club
permaneció desconocida. 5 hombres entraron a una habitación cerrada y nunca salieron. Sugiso se convirtió en el misterio más perdurable de Charleston. Pero tal vez el misterio sea la respuesta en sí misma. Tal vez el punto no sea lo que les ocurrió a los 5 hombres culpables, sino lo que su desaparición representó. Evidencia de que algunas deudas exigen pago, que unos crímenes son demasiado grandes para ser enterrados o comprados, que la justicia existe en formas que no pueden ser detenidas por puertas cerradas, o por la posición social o la protección de leyes injustas. El Meridian sigue allí, en el puerto de Charleston, enterrado bajo el lodo y el tiempo. En noches brumosas, los marineros a veces informan de luces cerca del lugar donde el barco se hundió. Iluminaciones fantasmales que se mueven bajo la superficie del agua. Los pescadores evitan la zona, diciendo que siempre sus redes salen vacías allí, o peor, enredadas con cadenas. La habitación del Wellington Club fue finalmente demolida cuando el edificio fue renovado. En Ichenbarbechishuich, la mesa con su parábaro talada y las marcas de condeo se guardó, almacenada en un almacén. En Isenbatpajulok, el almacén se quemó en el gran incendio de Charleston. La mesa se perdió, pero la historia permaneció, sigue permaneciendo. El incidente de Charleston, la noche en que 5 dueños de plantaciones desaparecieron. Un misterio sin plazos. Una desaparición sin explicación. A menos que entiendas que algunas explicaciones existen más allá de lo que se puede probar en los tribunales o escribir en informes oficiales. A menos que aceptes que una personas que murieran encadenadas en una bodega inundada. Podrían haber querido una manera de hacer que sus asesinos rindieran cuentas. A menos que creas que el océano, habiendo tomado tanto, podría haber devuelto algo. No los muertos en sí, pero la justicia que se le dicta. En noches despejadas en Charleston, puedes estar en el poto mirando sobre el agua. La misma agua que transportó esos barcos sufrientes. La misma agua que se llevó. Y batsillinat almas cuyos nombres nunca fueron registrados, cuyas vidas fueron consideradas claras, cuyas muertes fueron tratadas como una pule financiera en lugar de una tragedia humana. El agua sigue allí, sigue moviéndose, sigue guardando sus secretos. Y en un lugar bajo su superficie, el Meridian espela un monumento a la verdad que algunos crímenes se manchan más profundo de lo que el tiempo puede javar. Que algunos ajustes llegan sin importar las puertas cerradas o la protección del privilegio. Que la justicia denegada en vida con 20 maneras de manifestarse. Ninguna ley puede prevenir y ningún poder puede detener. 5 hombres desaparecieron el Susan de octubre de Ichenbarbechisuyun. Nunca fueron encontrados. Y tal vez esa, en sí misma, es exactamente la conclusión que su historia merecita.